Bien, pues muy buenas tardes, muy buenas tardes. Deseamos enviarles un saludo muy cordial a toda la audiencia, a nuestras seguidoras, a nuestros seguidores en las diferentes redes, en las plataformas que tenemos para usted, pero sobre todo aquí en la frecuencia 790 de AM de Radio Fórmula, desde Guadalajara, México. Este es su programa La Hora del Campo. La Hora del Campo, ya saben, todos los sábados a esta misma hora, pues recogemos las sugerencias, las peticiones que nos hacen nuestros seguidores, la gente cuando salimos a campo, a nuestras giras, nos piden algunos temas que pues tratamos de llevarlos a ustedes con los especialistas de los diferentes temas de la agricultura, la ganadería, los agronegocios. En fin, hoy vamos a tener un tema especial sobre la economía, pero antes de entrar, quiero saludar aquí a Juan Pedro, que está en controles, a Luz y también al ingeniero Tarsila Zárate, Tonatiuh Quiñones, los fundadores de este programa, con su servidor Hugo Rangel. Y pues también recomendarles que nos pueden hacer algunos de sus comentarios, opiniones a través ahí de la plataforma. Tienen en pantalla ahí los números telefónicos, pero también el número telefónico de cabina donde está Luis Ramírez. Tome nota, es el 3x3-813-1329. Ahí nos pueden mandar algún mensaje. Y también pues en la plataforma en Facebook donde nos están siguiendo. Recuerden que este programa lo vamos a se edita para que con oportunidad, con tiempo, pudiéramos analizarlo en el canal de YouTube, en La Hora del Campo, y de AgroRural, así como el podcast en Spotify también lo buscan como La Hora del Campo para analizar. Así que, bueno, pues les mencionaba, hoy es un tema no tan dedicado al campo, pero sí tiene que ver mucho con la economía, un tema que impacta en la vida de todos nosotros de alguna manera, en la economía del campo, de la gente del campo, pero pues son temas que los especialistas como el licenciado Eduardo Gómez de la O, nuestro invitado del día de hoy, pues vamos a conversar. Eduardo, pues un gusto y muchas gracias por aceptar conversar aquí para La Hora del Campo en temas que tú tanto conoces. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Querido Hugo, un gusto, primero la invitación que nos haces para participar aquí en este extraordinario programa, sobre todo en contacto con la gente que nos da de comer todos los días, la gente del campo. Me parece muy interesante estar en comunicación con todos ustedes. Y por otro lado, decirte que sí tiene que ver mucho con el campo, ya lo iremos desgranando en el camino, dirían en el rancho, y la verdad es que hay muchos retos enfrente y es muy importante la labor que realizan en este programa para ayudar a nuestros amigos del campo que se vayan preparando frente a los escenarios que tienen en el sector productivo. Fíjate, Eduardo, que en el transcurso del año los especialistas, las personas que han venido, pues hemos conversado diferentes temas relacionados con la agricultura, relacionados a la avicultura, al desarrollo del equino, el ganado de registro, los berries, las berries, aguacate, en fin, temas diversos. Y también en el transcurso de este tiempo, pues tuvimos aquí la fortuna de algún día conversar con el presidente del Colegio de Economistas de Jalisco, Alfonso Gómez, a quien le damos un saludo, a Eliodoro Gil, también otro economista destacado, y pues contigo, que hace algunas semanas que pues nos habíamos encontrado algunos eventos, te digo, Eduardo, pues vente, vamos a platicar de temas del campo, y pues aquí estamos. Así que, y resalto esto porque el tema de la economía, como lo mencionaba al principio, pues tiene la mayor importancia, como también Eduardo lo conoce. Eduardo, ¿quién es Eduardo Gómez de la O? Tu trayectoria, un economista que estás en diferentes frentes. ¿Por qué no le platicas a nuestra audiencia qué hace Eduardo? Con todo gusto. La verdad es que luego soy muy poco dado a andar hablando de los títulos honorarios, pero me parece importante que tu auditorio tenga el contexto de quién les está hablando y por qué. Mi nombre es Eduardo Gómez de la O, soy economista, egresado a la Universidad de Guadalajara, con especialidad en finanzas públicas, estatales y municipales. Y además, el camino de la vida y de la actividad me ha llevado a tomar la especialidad fiscal, sobre todo en la materia del gasto público. Soy presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público. He participado en foros internacionales de múltiple naturaleza, viendo temas de ingreso, gasto, deuda. Y actualmente soy asesor en el Congreso del Estado de Jalisco. Tengo mi consultoría que trabaja directamente con las entidades federativas y los municipios, y estamos escribiendo de manera cotidiana ya
en algunos diarios nacionales, y tenemos algunas colaboraciones también con organismos internacionales como CEPAL, Fondo Monetario, Banco Mundial, en fin, son temas que hemos estado trabajando y ahorita fundamentalmente nos estamos concentrando en hacer el análisis de cuál es la situación económica mundial, lo que le afecta al país y sobre todo cuál es el escenario para los diferentes sectores productivos. Me parece que eso es lo que nos da la oportunidad de estar aquí contigo. Sí, pues qué importante. Yo creo que tenemos que aprovechar tu visión, tus comentarios y lo que has estado comentando, Eduardo. Y precisamente los grandes temas. ¿Cómo observas cómo está el panorama, cómo está la situación económica, sin que podamos poner ahí una bola de cristal, sino con los indicadores y lo que tú vives y analizas el día a día, el panorama de la economía nacional? Primero quiero hacer un pequeño planteamiento, es decir, venimos saliendo de una pandemia que tuvo una de las crisis económicas a nivel mundial más importantes porque paramos toda la planta productiva, y cuando en perspectiva los gobiernos y los países venían reestructurando de nuevo al salida de la pandemia las economías de sus países y echando a andar la gran maquinaria productiva mundial, nos toca una guerra que nos afectó a todos. Sobre todo los amigos del campo reconocerán que la guerra en Ucrania afectó de manera fundamental todo el sector agropecuario por dos razones fundamentales. Una, el efecto de la guerra tuvo un impacto en el precio de los combustibles importante, hubo un incremento muy fuerte. Y luego, Ucrania es el granero de Europa y entonces eso también afectó el precio de los productos a nivel mundial. Y estamos hablando de factores inflacionarios del producto agropecuario. Y por otro lado, Rusia es uno de los grandes productores de fertilizantes y productos químicos para el campo. Y estos tres elementos hicieron que el campo en todo el mundo, México y América Latina, resintiera los efectos de una inflación que no se veía venir. Y esto hace que hasta este momento tengamos todavía algunos serios problemas de inflación en el sector agropecuario, que es uno de los más resilientes en México y de los más pujantes. En el caso general, la economía mexicana, a pesar de que ha resistido por el consumo interno, es decir, las familias han tenido dinero para comprar algunas cosas, esto ha mantenido el crecimiento económico, aunque los sectores de exportadores cayeron, la economía mexicana resistió el trancazo de la crisis de la pandemia. Muy bien. La política de subsidios a las personas del gobierno federal dio la oportunidad de que la gente tuviera dinero para gastar y aguantar un poco. Pero además hay que reconocer que también los mexicanos estuvieron gastando su ahorro de muchos años para sortear esta crisis. Y por el otro lado, estuvieron echando mano de sus fondos de pensiones. Hay retiros mayores a 20,000 millones de pesos por año desde el 2020. ¿De eso entonces? ¿Ya? Sí, claro, la gente ha estado retirando dinero de los sistemas de pensiones por más de 20,000 millones de pesos, y estamos hablando del grupo de la economía formal. ¿Qué pasó? Estamos hablando de un 46% de la población. ¿Qué pasa con el otro 54%? Y muchas de estas gentes están en el campo. No tenían ese recurso, no tenían ese ahorro, y los que tenían un pequeño ahorro se lo han ido consumiendo. Y entonces ahorita nos encontramos en una circunstancia en donde el país en el último sexenio en promedio por año no va a crecer más del 1%, y esto implica que no va a generar o no ha generado los empleos que el país requería. El país requiere como 1 millón de empleos por año y el promedio del sexenio son 200,000 empleos por año. Esto quiere decir que tenemos un déficit de 800,000 empleos por año, y esto te da una idea de por qué la gente ya en este momento está en el último momento de su ahorro, ya no tiene mucho dinero para comprar. ¿Qué hizo el gobierno federal? Bueno, empezó a generar una serie de subsidios que le dieron dinero a las personas para poder gastar, para poder mantener una serie de necesidades básicas, que tuvo más un uso político que un uso económico. Lo digo clarito porque lo dijo el mismo presidente en su momento. Andrés Manuel dijo, esto es más una estrategia política que económica, ¿no?
y nos queda claro para qué uso el subsidio. Se les doy una lanita para que sobrevivan, pero no saca en realidad a nadie de la pobreza. Cuando hablan de 9 millones de personas que salieron de la pobreza, no es tan así. Dejaron de estar en el segmento de pobres, pero creció la extrema pobreza. Entonces hubo un desplazamiento ahí de personas que eran pobres y se fueron a la extrema pobreza. Entonces, me parece que en la situación económica que enfrenta la nueva presidenta es delicada, con una desaceleración económica, con una inflación que no cede, sobre todo en el sector agropecuario, hay una inflación que no hemos podido controlar. Hay una canasta básica. Porque todavía hay muchísimos de los insumos que son importados. Tú sabes que el 70% de los insumos de producción en este país son importados, están caros. Y hay escenarios internacionales como la guerra en Israel, los problemas del Golfo Pérsico, que están propiciando condiciones para que a nivel internacional la inflación no ceda. ¿Y esto a quién afecta? Afecta a los micro, pequeños y medianos productores, porque los grandes productores y los grandes comercializadores trasladan el impacto de esta inflación al consumidor, pero nosotros no. Y entonces lo que tenemos es, quiero ir tomando ejemplos del campo para que lo vayamos entendiendo. Claro. Los productores del campo compran más caros sus insumos. Y en el mercado resulta que los precios están bajando porque no hay quien compre, porque la economía va para abajo. Y entonces hay una menor demanda. Hay una menor demanda de productos. Entonces, los acaparadores van y les compran los productos al precio que ellos imponen y luego los mueven en función de la oferta y demanda, y ellos sí sacan una ventaja adicional. De tal manera que un productor de frijol de Nayarit, de manera directa, no va a conseguir los precios que el dueño de la bodega de la central de abastos aquí en Jalisco, al trasladar los productos de aquí al sureste del país, por ejemplo. ¿Quién se queda con la ganancia? El intermediario. Ese es un proceso que pareciera histórico, pero que en este momento se recrudece. Y luego, por otro lado, institucionalmente, el Estado ha dejado de apoyar de manera decidida al campo, como lo venía haciendo con la financiera rural y una serie de instrumentos y de apoyos económicos directos. Y los programas de apoyo que existen, pues tienen un uso electoral. Entonces, ¿cuál es el escenario que vive? Manejo el ejemplo del campo, pero eso sucede en la micro, pequeña manufactura, sucede en los pequeños y medianos comerciantes. Del comercio. De tal manera que pareciera ser como que estamos polarizando, no solo políticamente, sino económicamente a la sociedad. Un segmento pequeño de grandes empresas con grandes beneficios, la banca, Telmex, etcétera, y por otro lado, un gran segmento de productores con muy pocos beneficios. Necesitamos entonces un replanteamiento de la política económica de este país, porque de otra manera no vamos a poder salir adelante en el escenario que tenemos enfrente. Dejo aquí el comentario y seguimos hilando cosas. Esta parte que dices de enfrentar el futuro y salir adelante, mencionaste en un momento dado el crecimiento del 1%. Y ahí yo, en este caso, Eduardo, pues te comento que se habla siempre del crecimiento del país en el transcurso del año. Tú lees o leemos que el Fondo Monetario Internacional dice que pues presenta un pronóstico de crecimiento que se redujo un 1%, o diferentes instituciones están hablando, y en el transcurso del año. Para entendimiento general, bueno, entiendo que hay indicadores, hay influyentes también, jugadores influyentes para marcar esta pauta. Desde el punto de tú como economista, ¿por qué no le dices a nuestra audiencia y a mí y a todos cómo se mide esto lo del crecimiento y si realmente el impacto es en el aparato productivo? Vale, el tema del crecimiento económico, simplemente lo voy a plantear así. La medición que se hace de la economía del país se lleva a través de la contabilidad nacional, es decir, el INEGI tiene un sistema de cuentas nacionales donde a través de sus censos económicos está recibiendo la información directamente de los productores y de los... de todo el aparato productivo. De todo el aparato productivo, y entonces un segmento es quiénes están consumiendo y qué consumen, ¿no? ¿Qué se está consumiendo para las familias, para las empresas, etcétera, para el Estado? Y se compone la cuenta de consumo,
Por otro lado, ¿quién está ahorrando dinero y de qué segmento de la población ahorra? Y ese ahorro, ¿en qué se está invirtiendo? Estos tres cuentas, consumo, ahorro, inversión, me dan la condición de qué es lo que el país está produciendo, y ahí se configura el Producto Interno Bruto. Más le sumo el saldo neto de las cuentas del exterior, que es exportaciones, importaciones, hago el balance, y entonces lo que resulte de superávit o déficit lo acumulo al consumo, ahorro, inversión, y entonces determino cuánto creció el país, ¿vale? Lo puedo hacer la medición en enero, la puedo hacer en febrero, y me puedo dar cuenta de cuál es la diferencia entre un punto y otro de medición y determinar si creció o dejó de crecer. Y así ocurre con el empleo y con otras cosas que se miden. ¿Qué es lo que ocurre hacia adelante? El INEGI lo que hace es medir lo que sucede, pero luego hay proyecciones, y las proyecciones las hacen organismos internacionales con estas mismas cuentas nacionales, pero con modelos matemáticos que nos permiten jugar un poco con las cifras, es decir, ¿qué pasa si baja la inversión? A ver, estamos hablando que hay ahorita una reforma al Poder Judicial que tiene en crisis constitucional al país. Hay un conflicto ahí, a pesar de que la presidenta de la República se acaba de reunir con un montón de empresarios importantes. Pareciera ser, por el comportamiento del dólar, que no tuvo el impacto de confianza que se esperaba, porque la crisis legal esta nos tiene metidos en una desconfianza. Ese factor me puede decir, oye, ¿y si bajan las inversiones? Y entonces empiezo a jugar con las cifras para hacer proyecciones. Se están anunciando que por la relocalización de empresas a nivel mundial, México puede jalar entre 60 y 80 mil millones de dólares de inversión en los próximos años. Y hay anuncios de inversión, hay intenciones de inversión. No es que ya esté llegando el dinero, no. Hay anuncios de intención. Pero esos anuncios de intención se pueden frenar. El ejemplo de Tesla, por ejemplo, que se iba a poner en Nuevo León, ya estaba el terreno y todo, y de repente Tesla dice, no veo condiciones jurídicas adecuadas y me voy a Texas. Porque acuérdense que estamos compitiendo con otros lados del mundo por jalar esas inversiones. Entonces, si yo estimo que va a haber menos inversión por ese pleito político, jurídico que traen, pues entonces ahí hago un cálculo de que el Producto Interno Bruto del país va a disminuir porque la cuenta de inversión disminuye. Por otro lado, si estoy diciendo que las familias están en este momento ya gastando su resto del ahorro, es evidente que estoy diciendo que el ahorro está disminuyendo, ¿vale? Y por otro lado, también estoy diciendo que el consumo se está deprimiendo porque las familias están en este momento tanteando si se endrogan por comprar una casa, o compro un nuevo o renuevo el hato ganadero, o compro una camioneta para trasladar la producción, o pongo una nueva planta productiva. Todo el mundo está pensando en eso, y entonces el consumo también está disminuyendo. Hay menos dinero circulando en la economía, y entonces ahí hago yo mis mediciones de le subo, le bajo, le quito, le pongo. Esas ya son estimaciones, las hace el Fondo Monetario Internacional con todos sus países, el Banco Mundial, el Banco Interamericano. En México las hace el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, las hacen los gobiernos estatales, pero también las hacen las calificadoras, los bancos, los colegios de economistas, todo el mundo hacemos proyecciones. ¿Por qué? Porque estamos intentando encontrar la manera de por dónde conducir una política pública que nos ayude a resolver el problema del crecimiento en el que estamos, ¿no? Y fíjate que esa parte del crecimiento, cuando hay una reacción de la comunidad, oye, pero estamos creciendo al 1%, pero vamos a crecer al 2,5%, ¿ese es un factor de confianza para la comunidad? O sea, como un indicador, una señal. Cuando hablamos de que... Voy a hablar del caso concreto mexicano. Desafortunadamente, por la crisis internacional, tenemos un problema de inflación, y para resolver ese problema de inflación, el Banco de México lo que hace es bajar la tasa de interés para que la gente, en lugar de ahorrar dinero, lo ponga a producir, circule, consuma, lo invierta, etc. Sin embargo, ha habido cierta resistencia en la respuesta que se esperaba de la política monetaria, así se le denomina lo que es el Banco de México, y a pesar de que hemos bajado la tasa de interés en este año cerca de 1 punto, no hemos tenido la respuesta en el crecimiento económico
por el problema de incertidumbre que generan las condiciones institucionales. Es decir, la democracia está en riesgo, la constitucionalidad está en riesgo, hay conflictos postelectorales en México. Toda esa circunstancia hace que la economía se detenga un poco, y por eso se habla de una desaceleración de la economía. La intención del Banco de México es que esa desaceleración disminuya la inflación y en algún momento dado, con las bajadas de interés, la economía se reactive. Pero nosotros dependemos mucho de lo que ocurre en Estados Unidos. También es ese. Y si la economía de Estados Unidos también se está desacelerando, recordemos que somos el principal socio comercial de Estados Unidos en este momento ya, estamos por encima de China en todos los sectores. Es importante entender entonces que si la economía de Estados Unidos deja de consumir, nos deja de comprar. Y entonces los productores nacionales de berries, de aguacate, etcétera, todo lo que se está exportando a Estados Unidos, ¿qué van a hacer con la producción? Y entonces encontramos que hay un problema de cuello de botella, hay una sobreproducción porque nuestro socio no nos está comprando lo que debería, o los productores al ver el escenario dicen, dejo de producir porque se va a abaratar el producto, porque va a estar cerrada la frontera o van a comprar menos. Pasa regularmente con cosas como el aguacate. Si Estados Unidos nos deja de comprar, de repente vemos el aguacate aquí en México a 30, 40 pesos el kilo en los mercados, en la calle. Pero si Estados Unidos nos compra, inmediatamente se va a 90 100 pesos el kilo. Esa es la respuesta que tiene de inmediato el mercado mexicano frente al escenario del exterior. Y entonces lo que tenemos enfrente es una circunstancia, le llamamos incertidumbre en la economía. Cuando hay incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, lo que ocurre es que todo el mundo deja de producir, todo el mundo deja de comprar y se deprime la economía, y esto nos afecta a todos, porque tú sabes que un productor agropecuario, si no le consumen lo que produce de inmediato, ¿qué le pasa? Se le echa a perder, ¿no? Sí, así es la no puede dejar el jitomate ahí a ver a qué hora se lo van a comprar. El frijol dura un poco más, no sé, la producción de huevo, todo esto, ¿no? Fíjate, ahorita precisamente en esa reflexión, y de hecho hay una pregunta que nos hicieron hincapié que te la hiciéramos, el asunto del tipo de cambio, cómo influye en el comportamiento también de ello. Y a propósito de esta parte, Eduardo, en un programa de hace 3 meses, Juan, que estuvo aquí el director de Anne Berries, él comentaba cómo, por ejemplo, porque realmente la producción de berries, el 90% va a Estados Unidos. Entonces resulta que el tipo de cambio estaba a 17, llegó hasta la 16.80, entonces cuando hay inversiones muy fuertes en esa actividad productiva, pues el asunto del tipo de cambio pues no le beneficia tanto al productor. Y también nos lo comentó Jan Maykin de la Asociación de Productores de Aguacate, que pues toda la exportación va, ahora de Jalisco va mucho a Estados Unidos. Entonces esos ejemplos influyen, como tú lo estás ahorita comentando, simplemente con 2 productos que son insignes en la balanza comercial con Estados Unidos y los valores de exportación. Entonces, tipo de cambio, ¿cómo lo ves? Porque, pues digo, de 17, hoy creo que está 19.70, ¿cuál es el futuro que tú le ves? Miren, según los cálculos que nosotros hacemos en los colegios de economistas, estamos en que el tipo de cambio estará promedio 19.30 durante el cierre del año. Puede haber picos, que son picos especulativos. De un momento una noticia hace que los mercados de Chicago en divisas mexicanas se mueva, pero son más de mercados financieros que de producción. Sin embargo, entendamos una cosa. Cuando el dólar se aprecia, o sea, cuando el dólar es más caro, nuestros exportadores en moneda nacional ganan más. Claro. Pero resulta que también compran sus insumos importados. Sí. Y entonces tienen que balancear esa utilidad. No pueden pensar que todo el diferencial se lo van a gastar porque ganaron más. No. Tienen que pensar que tienen que comprar insumos del extranjero en dólares y entonces ver cuál realmente fue su utilidad. Le pasa a Pemex. Pemex, cuando el petróleo sube, tiene más ingresos, pero importamos casi el 90% de la gasolina del país
Sí. y en dólares. Y entonces Pemex tiene que decir, gané 100 por paridad, pero perdí 90 por compra de gasolina y entonces en realidad mi ganancia fueron de 10. Los productores tienen que hacer lo mismo. Y entonces tenemos que considerar eso. Y la otra, los precios, la inflación. Los precios al productor no tienen el mismo comportamiento o no tienen en tiempo el mismo comportamiento que los precios al consumidor. Los precios al productor, según el INEGI, en la última medición que hizo hace 15 días, van a la alza. La inflación no se ha podido contener a precio del productor. Quiere decir que hay un proceso de incremento inflacionario en el mediano plazo. Estoy pensando en la temporada decembrina, porque los productores... ¿Mediano plazo te refieres ya hasta diciembre? Sí, porque ahorita los productores están comprando más caro. Y ellos en diciembre van a tener que reflejar el incremento que están teniendo ahorita, en octubre, septiembre, octubre, en los precios de noviembre, diciembre. Y en una demanda que se espera alta, diferente a la actual. Y el consumidor a lo mejor ahorita no resiente todavía el incremento de precio hasta 2 meses después. Entonces, tome nota. Cuando vemos que los precios al productor se están incrementando, 2 meses después voy a tener un efecto en los precios al consumidor. Y ahorita, entre los movimientos del dólar y los movimientos inflacionarios, los productores deberían estar haciendo un balance de cuál es en realidad su resultado financiero para saber qué tanto ganaron y qué tanto perdieron en estas operaciones de mercado. Porque si creen que el diferencial peso-dólar que esté a su favor porque son exportadores, se lo pueden gastar, créanme que a lo mejor se están comiendo a la empresa. Oye, como economista, bueno, pues ya tu visión de gasto público y de todas las actividades que has desarrollado, hay como que una tarea, ¿qué diría yo? Más comunitaria, no sé si está correcta la palabra, porque el economista tiene una participación, una visión en lo que llaman la microeconomía y la macroeconomía. Yo te ubico en el enfoque macroeconómico del país. En la microeconomía, pues ahorita tú lo mencionabas, digo que está una ama de casa, es una microeconomista o es economista o ecónoma, como a veces le dicen, porque está viendo todos esos comportamientos económicos, ¿no, Eduardo? Sí, cuando hacemos planeación financiera, hablamos de las personas, de las empresas o de un país. Y créemelo, en términos de metodología no hay diferencia. Es decir, la familia tiene que pensar que tiene cierta cantidad de ingresos y tiene que hacer su presupuesto de cuánto gana, cuánto tengo de seguro, cuáles son sus gastos irreductibles. Es decir, la renta, la luz, el agua, el gas, el internet, fijos, la comida. Pero pueden variar el monto. Más o menos saben que tienen que comer 3 veces al día, tienen que hacer sus cuentas. Y luego, comparar sus ingresos con sus gastos. Y si hay un faltante de dinero, es decir, que estén gastando de más, y eso pasa en los países, y en las empresas, que es lo que le está ocurriendo al país ahorita con un déficit de casi 2 billones de pesos, o es lo que le ocurre a Pemex ahorita con pérdidas al año de casi 70 mil millones de dólares, o le ocurre a Mexicana, ¿no? O al Tren Maya, o tienen menos ingresos que los gastos que están teniendo, y cualquiera de los productores agropecuarios que nos escuchan o microindustrial sabe de lo que estoy hablando. Es decir, tengo que ver cuánto tengo de ingreso bruto, cuántos son mis gastos fijos, y luego ver si me sobra dinero, porque hay un problema. Seguramente traigo obligaciones financieras de préstamos que pedí. También. Las familias tienen que pagar la tarjeta de crédito. Sí, o el préstamo. Las empresas tienen que pagar los créditos refaccionarios en el campo, lo de avíos, etcétera. Y entonces, una vez que se descuenta de lo que me sobró de los gastos ordinarios y los ingresos ordinarios, voy a descontar el pago de los créditos o el servicio de la deuda, etcétera. Y entonces ya veo si realmente me quedó dinero al final del día o no para poder ahorrar. Yo creo que estamos en una condición en donde difícilmente lo podemos hacer. Hay cadáveres ocultos en el manejo de las familias, las empresas y demás. A ver, ¿cómo está eso? Imagínate que cadáveres ocultos. Imagínate que el marido tiene un amante. Lo pongo en ese escenario chusco, ¿no? Sí. Le cuesta dinero. Sí. Y no lo tiene... Un amorío externo. No lo tiene identificado frente a la familia, y entonces tiene que usar una parte del recurso de la familia en sostener eso, ¿no? Sí.
ese es un cadáver ahí metido, ¿no? Sí. Una empresa que puede ser un cadáver oculto. Hay que tomar nota de esto, que no esté depreciando correctamente sus activos, y lo que ocurre es que el excedente lo considera como utilidad, pero en realidad debería estar haciendo una reserva para reponer activos y se está comiendo la empresa. ¿Qué es lo que ocurre con los taxis de plataforma? A ver. Compran un carro, la plataforma les quita un porcentaje del ingreso, creo que es como el 35%. Muy notable. Una vez descontados los gastos operativos, les sobra una pequeña cantidad, pero no toman en cuenta ni la depreciación del automóvil, ni los mantenimientos, ni los seguros. Y entonces se gastan el dinero que ingresan, que les sobra cada semana. 2,000 pesos me sobraron y me los gasto. En realidad le estoy dando de mordidas al carro. O un ganadero que está vendiendo, quiero suponer, lechero, ¿no? Está vendiendo la leche y demás. El hato ganadero se le está envejeciendo y él se gasta el dinero, una vez descontados los costos operativos, lo que le sobra se lo gasta. ¿Y está guardando para reponer el hato ganadero? No. Y entonces ahí me estoy consumiendo. En realidad no estoy ganando nada, me estoy consumiendo la capacidad productiva. Sí. Si no tenemos cuidado de hacer eso, estamos en riesgo. Y entonces lo que te estoy diciendo es, la manera de medir los resultados financieros de una familia, de una empresa o de un país es exactamente la misma. Y debemos de tener el mismo cuidado si queremos salir adelante en este escenario caótico. Y ¿qué deberíamos estar haciendo? Una reserva de ahorro, una parte invertida si nos sobra mucho dinero. Hace falta esa cultura. Y otra parte en liquidez por cualquier eventualidad que se pueda presentar. Recuerden que cuando hay eventualidades, vender el activo es lo peor que puedes hacer porque lo vas a malbaratar. Sí. Entonces hay que tener algo de liquidez ahí. Hay que invertir en seguros de cobertura. Pareciera difícil, pero por ejemplo, ante el abandono del gobierno federal en el escenario agropecuario, que luego les ayudaba con algo para los seguros agropecuarios, el cambio climático los pone en un mayor riesgo y ahorita ellos no están comprando seguros. Muchos productores agropecuarios no están comprando seguros, ni el Estado les está ayudando con eso. Y a la hora de una eventualidad, un ciclón, una inundación, ¿quién va a reponer la capacidad productiva? Me ha tocado ver en las costas de Jalisco, Colima, etcétera, llega un ciclón, tumba la producción del plátano y el Estado llegaba y les reponía cuando existía el Fonden. Ahora ya no existe. ¿Quién les va a ayudar a reponer la planta, que además dura un año en volver a producir? Sí. Entonces, estamos hablando... y en esa parte justa, también aquí se ha comentado la necesidad de los famosos seguros agropecuarios, la parte cultural del productor, porque pues para todo tienen la posibilidad de proteger. Las sequías en el norte, las inundaciones en el sureste, las heladas, todo esto afecta a todos los productores agropecuarios y si no tenemos la previsión de hacer un guardadito de dinero para las aseguranzas, los seguros, vamos a perder nuestro patrimonio. Entonces, la manera como tengo que prever las cosas es la misma, una familia, una empresa o un país. Claro, la responsabilidad es distinta. Sí. Eduardo Gómez de la O, pues estamos hablando del trabajo del economista también, el reconocimiento al trabajo del economista. Hay una formación permanente con esta profesión y también hay un reconocimiento que se premia. No sé si la palabra correcta sea la premio, pero me quiero referir a los, ¿cómo se llama? Premios Nobel, donde se reconoce el trabajo de literatura, de física y demás, pero también de economía. Y quiero referirme a esto porque estuve leyendo yo una reflexión que hiciste con los 3 economistas que han sido reconocidos por el Premio Nobel sobre una parte de organización. ¿Por qué no desdoblamos eso? Me gustó mucho eso, pero te lo dejo que tú lo comentes. ¿Cómo viste este asunto? Primero dame la oportunidad de hacer un comercial. Tengo el privilegio de escribir en el diario El Independiente, es un diario nacional que circula fundamentalmente de manera electrónica, con una pequeña edición impresa en la Ciudad de México, pero que ha empezado a tener una cobertura importante y es un diario plural, en donde escribimos analistas de todo tipo y me parece que la experiencia que estamos teniendo ahí es interesante. Y una de las aportaciones, una de las contribuciones que yo hice en cuanto se nombra estos candidatos al Premio Nobel de Economía fue revisar por qué se les da un premio.
¿no? Sí. Y resulta que estos tipos han venido realizando una serie de investigaciones que demuestran que si un país tiene instituciones democráticas consolidadas, un régimen jurídico sólido, instituciones administrativas bien sustentadas, esto favorece el crecimiento económico y favorece también la toma de decisiones de lo que hoy denominamos bienestar para todos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ocurre con México? Cuando yo hice este artículo, de repente mi reflexión, en ese momento el artículo era solamente para determinar por qué les estábamos dando el premio Nobel a nivel mundial y que es importante la institucionalidad y la democracia para el crecimiento económico. Pero cuando yo traigo esta reflexión a México, lo que me doy cuenta es que pareciera que vamos en el sentido contrario. Uh-huh. Que en este momento estamos viendo cómo hay una iniciativa en la Cámara de Diputados y Senadores que en febrero el expresidente Andrés Manuel lanzó, que es desaparecer los órganos autónomos. Ojo, cuando hablamos de órganos autónomos estamos hablando de reguladores de mercado. Cuando se hizo el diseño de este modelo económico en el que todavía estamos viviendo, se dijo, vamos a liberar las fuerzas del mercado, oferta y demanda, pero va a haber reguladores que eviten la formación de monopolios. Y esto garantiza una libre competencia que al final le dará como resultado mejores condiciones a la economía del país, en crecimiento y también de bienestar para la población. Ese era el supuesto teórico. Y se creó la Comisión Federal de Competencia, que evita la formación de monopolios en el país. La Comisión Reguladora de los Esquemas de Telecomunicaciones, que evita la formación de monopolios en el esquema de comunicaciones para que haya muchas empresas que trabajen en los medios. La regulación de la telefonía. Si alguien, yo creo que los jóvenes no lo recordarán, pero aquí en México yo recuerdo que había un esquema de prepago, tú pagabas por anticipado el servicio. El servicio de teléfonos de México. Estabas financiando a la empresa con tu dinero por adelantado y luego te cobraban $1 el minuto de cualquier llamada, no había el servicio de internet, ¿no? Había pura telefonía. Y por otro lado, cuando salías al extranjero te cobraban, al extranjero no, de tu estado a otro, sí, un roaming que costaba $14 por minuto, y entonces una llamada de 1 minuto te costaba $15. Hoy con $15 tienes una tarjeta que te permite acceso a internet, llamadas ilimitadas, videoconferencias, acceso a los videos con un tiempo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que los reguladores de mercado han cumplido la función de hacer más eficientes los mercados, bajar los costos, hacerlo más accesible a toda la población. Y la amenaza que tenemos enfrente es que los desaparezcan. Pero no solo estos reguladores de mercado, también quieren desaparecer el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que nos permite conocer qué hace el Estado, en qué se gasta el dinero, cómo se lo gasta, si está cumpliendo con las normas, dar la información para que la gente supervise. Esto tiene que ver con algo que en economía y en términos fiscales llamamos el pacto fiscal. Es decir, en la sociedad, la ciudadanía decide darle dinero a través de los impuestos al Estado para que los administre y se los regrese en bienes y servicios. Y si la ciudadanía ve que no está sucediendo correctamente esto, entonces lo sanciona a través del proceso electoral. Dice, este gobierno no me gusta, lo cambio y pongo otro porque le estoy exigiendo, pero con información. Si yo cierro el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, la ciudadanía no va a tener información. Y cuando me dicen que esa función la van a pasar a una secretaría, por Dios, juez y parte, o sea, yo me gasto el dinero y yo solo me superviso si me lo gasto bien. No, me parece que no es la idea del modelo democrático en el que este país estaba funcionando. Lo voy a decir tal cual, ese ataque a los órganos autónomos le viene a dar incertidumbre al país y viene a afectar el modelo económico y los resultados que estamos teniendo. Más grave todavía que la reforma judicial, el ataque a los órganos autónomos, y no lo hemos visto todavía. ¿Y eso se vio ahí en el premio, los analistas económicos eso ven? No lo ven estrictamente con México, pero aplica para el caso mexicano. Sí. Si vulneramos las instituciones mexicanas, vamos a tener un efecto económico gravísimo, y eso viene del análisis que hacen estas 3 personas. Eso es, o sea, ellos hablan de las instituciones, no de la organización misma de productores,
No de productores, sino de organizaciones sociales. Instituciones públicas y sociales. Sí, ok. Que en tu opinión, o más bien yo te preguntaría, el que se hable de desaparecer, yo he leído también que más que desaparecer es darle un nuevo enfoque por el manejo administrativo que se ha dado a estos organismos autónomos, no sé si todos, pero el caso del Instituto de la Transparencia estuve yo leyendo que en realidad se trata de darle un reacomodo, un reajuste, una reorientación, no sé si por cuestión presupuestaria o ciertas... bueno, nos vamos a ir a corte, yo creo que esto lo vamos a dejar después de ello, pero lo importante es el trabajo que hacen ustedes, los economistas. Estos economistas, uno de origen turco, uno de origen inglés y otro norteamericano, pero los tres con el acta de naturalización de Estados Unidos, que pues siempre ahí se genera mucho del análisis, la investigación, y que por eso son premiados por este reconocimiento mundial, el premio Nobel, que pues habría que echarnos en retrospectiva, bueno, cómo surge para premiar a los economistas. Estamos platicando con Eduardo Gómez de la O, tema de economía, pero muy vinculado al tema de nuestro La Hora del Campo, del tema del campo, y que son precisamente las sugerencias, las peticiones que nos hacen en esta ocasión. Por eso abordamos el tema de la economía. Y pues miren, nos vamos a ir a corte. Estamos aquí en Radio Fórmula Jalisco en el 790 de AM, así que de AM, y regresamos después de estos mensajes. Bien, pues ya estamos de regreso en este su programa La Hora del Campo. Este es un programa que, pues bueno, agradecemos a las múltiples comunicaciones que recibimos a lo largo de la semana, previo a los programas que anunciamos y posteriores a ellos. Y pues es aprovechar también pues el saludo a varios de nuestros seguidores a través del periódico Agrorural. Estamos conversando, bueno, con el economista Eduardo Gómez de la O, diferentes temas, pero Eduardo, si me permites, yo si quiera cumplir la petición que nos hacen los productores, los negocios que hay en los diferentes lugares donde por ahí circulan y andamos en campo, de Acatí, de Zapotlanejo, en el crucero de Zapotlanejo, en Tepatitlán, de Capilla de Guadalupe, de San Ignacio Cerro Gordo, de Arandas, a Totonilco, Tototlán, y es el listado de los lugares donde pues ahí hacemos general el saludo a La Barca, Poncitlán, Ciudad Guzmán, Etzatlán, Ameca, Iztahuacán del Río, León e Irapuato, Guanajuato, en Sinaloa, en Culiacán, y también de Escuinapa. Bueno, pues va el saludo, así que pues muy general, porque también las empresas y las personas que nos lo piden, pues ya no hubo tiempo ahorita para mencionarlos. Eduardo, pues es un tema tan amplio la economía, estamos conversando así como, digamos, algunos tópicos nacionales, internacionales, porque todo está entrelazado, es una transversalidad de todos los temas. Nos quedan poco menos de 12 minutos y pues vienen cambios administrativos, se están iniciando pues ya un mes, de 19 días en la administración federal, los presidencias municipales, por ejemplo, de Jalisco, y también viene próximamente una renovación en la administración pública estatal, un nuevo gobernador, nuevos funcionarios, y seguramente el tema de la economía, el campo, pues está en su agenda. ¿Cómo ves, cómo analizas, cómo ves tú el espectro de la economía del Estado en las áreas que tú desees desarrollar? A mí primero me gustaría darles un comentario de cuál es la estrategia que está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo ha reiterado la jalisciense Altagracia Gómez, que es fue nombrada ya la coordinadora del Consejo Empresarial de la Presidencia de la República, y me parece muy interesante porque ellos plantean un escenario de desarrollo regional y bienestar. Sí. Y lo voy a decir en líneas muy generales. ¿Qué están planteando ahí? Ellos dicen, necesitamos crear un modelo de desarrollo económico en donde las regiones sean la parte importante del crecimiento. Contrario a lo que venía haciendo el anterior presidente. El anterior presidente se concentró en 5 proyectos fundamentales de infraestructura y olvidó el resto del país. Acá se dice, no, vamos a fortalecer 10 polos de desarrollo, vamos a crear durante el sexenio 100 parques industriales,
vamos a entrarle duro al Tratado de Libre Comercio para tratar de impulsar 5 sectores estratégicos, y luego hablan de una serie de sectores adicionales que hay que fortalecer en el desarrollo regional. Hablan de digitalizar los procesos del gobierno federal para abaratar y eficientar su operación. Hablan de fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa, y sobre todo apoyar de manera decidida la innovación en el campo, ¿no? La introducción de tecnologías. La innovación hídrica como parte central, pero eso es... Y todo esto en un escenario de protección al medio ambiente, que le da la condición de seguir produciendo en el país, la sustentabilidad de la producción nacional. Cuidar el agua, una cultura distinta en el manejo del agua, transformar la producción de energía eléctrica, haciendo ese gran cambio hacia tecnologías que usen combustibles renovables, el sol, el agua, etcétera. Me parece que el planteamiento que hace la Presidencia de la República pone el punto sobre las IES de lo que el país necesita. Vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a ver hacia dónde camina. Pero eso ya nos da un tinte de hacia dónde debemos ir. Para mí, ese planteamiento ya da una luz distinta de lo que veníamos viendo y da la posibilidad de que el crecimiento económico se reactive, se derrame la riqueza y haya mejores condiciones de vida para mucha gente de la población. Que los mal llamados informales se incorporen a la economía formal. Y digo mal llamados porque son la gente, los tiangueros. Ellos se levantan a las 5 de la mañana, se van a chambear, muchos ganaderos, muchos productores agropecuarios. No, y mucho negocio virtual, digital. Así es, la economía digital. Me parece que no habría que llamarlos de esa manera, habría que ponerles un contexto distinto, pero incorporarlos a la economía en donde paguen sus impuestos, reciban los servicios que deben de recibir del Estado, educación, salud, seguridad pública de manera adecuada, y que reciban impulsos para el crecimiento económico y el cambio tecnológico que en este momento es fundamental para nuestro país. Ese escenario. Y en Jalisco, ¿qué es lo que terminamos de ver? Me parece que hubo la misma tónica que con el gobierno federal. Muy poco apoyo, la inseguridad permea, los apoyos para los sectores exportadores disminuyeron. Jalisco llevaba punta de lanza como el gran productor agropecuario del país, el gigante agropecuario en el sexenio anterior. El 12% de PIB. Se ha venido mitigando ese crecimiento, se ha sostenido en algunas ramas del sector agropecuario, pero ha venido disminuyendo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente los apoyos federales no se dieron, pero desafortunadamente también la pandemia redireccionó los recursos del Estado, que si bien no son pocos, hacia la atención de la pandemia, por lo menos del año 2020, 2021 y parte del 2022. 1.600 millones de pesos de presupuesto al campo estatal. Cuando intentaron redireccionar los fondos, a mí me parece que ya era demasiado tarde. El año pasado, no, en este año, todavía antes del proceso electoral, el gobernador del estado reunió a un gran consejo agropecuario, elaboraron ahí un convenio de trabajo, pero desafortunadamente ya los tiempos les ganaron y ya no alcanzaron a hacer nada. Yo estoy esperando que el gobernador electo, afortunadamente ya se resolvió ese tema de la incertidumbre política del estado. Ya Pablo Lemus ya es gobernador electo y ya están las condiciones de lanzar 2 mensajes. Uno, ¿qué contiene su paquete económico para 2025? Estamos esperando su presupuesto para ver hacia dónde van sus líneas y específicamente en el caso del campo, ¿cuál es la posibilidad que tiene el Estado de incidir, el gobierno del Estado? Es decir, el gobierno federal tiene unas obligaciones y el del Estado tiene otras. En las obligaciones del Estado es ayudar con infraestructura en buen estado, los caminos a cosechas, bordos, etcétera, los programas de energía eléctrica al sector agropecuario, y tratar de coordinarse con el gobierno federal para que los estímulos de producción agropecuaria lleguen a los productores del campo, el apoyo en fertilizantes,
reproducción ganadera, semilla mejorada, asistencia técnica, seguros para el campo en caso de una catástrofe, riego, asistencia técnica, todo esto, y entonces configurar la posibilidad de un verdadero boom del crecimiento económico en el sector agropecuario. No nos podemos contentar con seguir produciendo lo mismo. Me parece que no nos podemos contentar. El crecimiento de la población es tremendo. Y otra cosa importante, si estamos peleando el mercado norteamericano a través de un tratado de libre comercio tan importante como este, lo que deberíamos estar hablando es entonces asegurar la manufactura agroalimentaria en el Estado. O sea, me parece que es una agenda incompleta, hay que meterle valor agregado porque estamos mandando pura materia prima y luego nos la regresan procesada y entonces el valor agregado se está yendo de aquí para allá. Tenemos que impulsar el sector agroindustrial, tenemos todas las condiciones para hacerlo, siempre y cuando haya una política pública y eso permita que los inversionistas, tanto grandes como pequeños, se animen a entrarle. Me parece que estamos en un punto neurálgico de poder impulsar fuertemente el sector, no solo al sector agropecuario, a la manufactura del calzado, a los grandes clústeres de armado de vehículos. Creo que Jalisco está en una condición privilegiada a nivel nacional para despuntar en el crecimiento económico y en la atracción de inversiones a través de la relocalización de empresas. Me parece que esa es la buena noticia. Vamos a esperar qué plantean tanto la Presidencia de la República formalizando la política al campo y el gobierno del Estado a través de el paquete económico federal que se presenta antes del 15 de noviembre y el paquete económico del Estado que se tiene que presentar a más tardar el 1 de noviembre. Tenemos unos días ya. Y si... ¿Tú estás participando en algo sí, de eso? de todo eso. Hacemos ese análisis año con año. Así que con todo gusto, si quieres, cuando tengamos esa información de primicia, me comprometo a venir contigo y decirte, mira, esto es lo que están presentando. Perfecto. No, pues lo tomamos ya y vamos a ver fecha. Eduardo, bueno, pues muy interesante esta parte, tus análisis. Hay un trabajo profesional, los profesionistas en sus diferentes ramas, el abogado, los contadores públicos tan importantes en las actividades, los arquitectos, en fin, todas las profesiones que tienen un gran desarrollo, grandes retos. Los economistas tienen siempre en su mente que es la carrera del presente y del futuro y siempre están incidiendo en las políticas, inciden realmente en los tomadores de decisión gubernamentales, empresariales. ¿Cuál es tu apreciación en eso? Te quiero decir algo. Pues ya un minuto se me cayó el micrófono, pero... Bien breve, te comento. A nivel nacional, hace más de un año presentamos una estrategia de crecimiento económico en donde decíamos desde la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, es tiempo de las regiones. Cuando veo el discurso de la presidenta Sheinbaum y de Altagracia, reiteran que justamente el crecimiento del desarrollo regional y de bienestar es el que va hacia adelante. Creo que sí estamos incidiendo, nos escuchan y tendremos oportunidad de seguir avanzando. Estamos contactando ya al secretario de Economía y vamos a trabajar junto con ellos a nivel federal y lo queremos hacer en todas las entidades de la República. Eduardo Gómez de la O, un colega economista, gran trabajador, investigador, analista. Muchísimas gracias. Nosotros pues ya vamos a terminar el programa. De todos modos vamos a anunciarles, ya véanlo en Face y en el canal de YouTube. Así que nosotros nos vamos el próximo sábado a la 1 de la tarde en el programa La Hora del Campo. Disfruten sus alimentos que se producen en el campo mexicano y por favor tengan un fin de semana de descanso en la medida de lo posible. Soy su servidor Hugo Rangel. Eduardo, pues muchísimas gracias, muy agradecido. Un tequilita, ya es hora. Bueno, sí, los productores del campo, ¿no? O si no, la raicilla también. La raicilla también. Así que muy buenas tardes y nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima.